Entonces, miren, como les decía, esta es bueno, ¿qué son las sumas, las restas, las operaciones en general que tenemos? Pues, digamos, son como órdenes de cómo se tienen que asociar las entidades, ¿no? Como que se les dice, bueno, tienes que hacer cierto proceso aquí, ¿no? Si es que yo voy a sumar, por ejemplo, el 3 más 2, parecería que me están diciendo que yo me vaya, digamos, hasta una regla que tiene marcado aquí el 1, el 2, el 3, ¿no es cierto? Y que aquí ponga otra regla encima, digamos así, que marque hasta 2, o bueno, que marque en general, va a marcar 1, 2. Y la cosa es que yo vea qué número me dio aquí de resultado ya, o sea, cojo una regla, me voy hasta 3, de ahí pongo el origen de la otra, de ahí cuento 2 y de ahí bajo hasta la primera regla y ese es el resultado. Digamos que así yo podría pensar que es el proceso para poder sumar, por ejemplo, ya. Ahora, esto lo haríamos, podríamos pensar que este proceso es válido para la parte de los números reales, pero ¿qué tal si ustedes tienen estos nuevos monstruitos matemáticos? Así. Entonces, digamos esto y par de números, ¿no es cierto? Ya les estoy diciendo, estos son vectores. Ahora la cosa es que, y no solamente si son un par de números, si hay tres, si hay cuatro, si están así, un conjunto arreglado o ordenado de números, ya estos calificarían como, en general, como vectores. Um, ya, al menos la parte que ustedes necesitan saber es así. Ya. Ahora, la cuestión es que, miren, yo les pregunto, este vector de aquí es menor que el vector de acá, o es mayor. Entonces, Carla, ya que tienes el micrófono prendido, por favor, dime si este vector de aquí es menor o es mayor que el de acá. Bueno, el primer vector es mayor. No, esa justo, era una pregunta confusa porque ¿cómo rayos uno pone una relación de orden aquí? Es decir, nosotros pudimos generar la recta numérica porque hay una relación de orden. ¿Cuál es la relación de orden? En este caso es una relación que ordena los números y esta relación es la de mayor que menor que. Entonces yo le puedo poner, digamos, en la recta numérica el 3 después del 2. Es decir, el rato que yo dibujo esta recta, primero va a sumar el 2 y luego el 3 a la derecha. ¿Por qué? Digamos, entre estos están relacionados así, a través de esta relación. Entonces yo digo, existe en el mundo, digamos, o en las matemáticas existe una relación en la que yo puedo decir que algo es mayor que otra cosa, ¿sí? Pero aquí, ¿cómo hago una relación de orden? Porque, mira, el 1 es menor que el 2, pero el 4 es mayor que el 3. Entonces, ¿qué criterio yo escojo para decir cuál es mayor que qué o cuál es menor que cuál, ya? Entonces, ese es una del tipo de, digamos, nosotros no podemos coger estas entidades matemáticas y ponerlas como ordenadas como lo hacíamos en los números reales. En los números reales les ordenamos de menor a mayor, pero con estas otras entidades no se puede hacer eso. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede conservar la misma relación de orden de los números reales, que estos de aquí tienen unas propiedades distintas a las de sus elementos, es decir, el conjunto de un par de números tiene una propiedad distinta digamos, los elementos que le componen. ¿Cuál es esta propiedad? Que cuando están puestos en pares, yo considero a todas estas entidades que están puestas en pares de números, ¿no es cierto? Que yo considero a todos estos vectores ya se comportan de otra forma. Piensen en lo siguiente, ya, de estos ejemplos hay un montón, ya. Los fenómenos emergentes son los fenómenos, digamos, donde la totalidad excede las propiedades la suma de las propiedades de las partes, ¿sí? Entonces, tipo, no sé si ya les dije este ejemplo, ¿no? Pero hasta la otra vez ya lo vi en un meme. La sal, ¿no? Digamos, el cloro es venenoso por su propia cuenta, el sodio es volátil, pero si les juntan, nos comemos en la sopa sin morirnos, ¿no es cierto? O sea, ahí la totalidad adquirió una propiedad que no tenían sus partes. Imagínense una ola del estadio, ya que pucha mete un gol o no sé, gana Carapaz, así. Cualquier cosa, están ahí en un evento deportivo, van a hacer una ola. Pero si yo me levanto y hago así, y hago solo yo eso, digamos, voy a hacer, no es una ola, ¿no? Para que sea una ola necesito, para que exista el concepto ola, como lo entendemos en el estadio, necesito que el resto de la gente me siga y yo hago así, la otra persona de al lado coordinada, al lado mío también hace el levantadito y con las manos, ¿no es cierto? Ya, entonces hay cuestiones que difieren cuando se las agrupa. ¿Sí? Imagínense un conjunto de bloques
regados en el piso, ¿no? Y la cosa es que, ¿qué tal si es que yo a estos bloques les agrupo simplemente los mismos bloques? Imagínense que hasta arriba tienen un poco de cemento, pero estos mismos bloques, sin ninguno más, sin ninguno menos, les puedo ubicar de manera que tomen esta forma y digamos, sean los bloques de una casa, digamos, ¿sí? Entonces, la cuestión es que, ¿cuál es la diferencia entre los bloques que le constituyen y la casa? Esta casa ya tiene una configuración, tiene un algo nuevo ahí, ya la casa no es solo los bloques porque yo puedo resguardarme en la casa, meterme y ahí evitar que me llueva, ¿no es cierto? Mientras que con los bloques a la intemperie todos desarreglados, así sean los que posiblemente, si yo les organizo con los que puedo construir una casa, igual no me puedo guardar de la lluvia con los bloques tirados en el piso, ya necesitaría yo generar una construcción con eso, ¿no es cierto? Y esta construcción sería, digamos, justo darle una configuración espacial a estas partes, ¿no? Entonces, miren, si yo tengo, por ejemplo, piensen en esto, ya que esto es una representación gráfica de mi cajón de la ropa, ya, y que tengo, no sé, 2 calzoncillos en un cajón y 3 camisetas en el otro cajón, ya, y me quiero cambiar de casa, entonces podría hacer esto de una manera, ¿no? Primero llevar este cajón y luego llevo este otro cajón, el de las camisas, ya. Pero podría coger todo el anaquel donde tengo la ropa y transportarlo, ya. Entonces, digamos, analizar o una agrupación de números, ya llamadas vector, a pesar de que sus miembros sean números reales, el vector tiene unas propiedades que los números no tienen. Entonces nosotros teníamos y estábamos acostumbrados y acostumbradas a sumar números reales y a sumar entidades matemáticas que tienen una relación de orden, es decir, que les podemos ordenar de menor a mayor. Pero ¿qué onda con esto? Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí cuando digo suma algebraica y estoy empezando a hacer estas cosas, lo que quiero hacer es justo definir una operación, una forma en la que se debe procesar una relación que van a tener estos objetos. Entonces, miren, esto de aquí es un vector, esto de acá es un vector, y esta suma de acá digamos, y este vector de aquí y este de acá pueden expresarse de esta forma, ¿no? Como dos números uno al lado del otro, ya sea uno a la izquierda y el otro a la derecha, o el uno arriba y el otro abajo, ¿no? Cuando se los escriben a los vectores de manera vertical, se los llaman vectores columna, mientras que si se los escribe horizontalmente como aquí, se les llama vectores fila. Ya sea que los pongan como fila o como columna, son unas nuevas, como les decía, criaturas matemáticas distintas a los números solamente, a pesar de que están compuestos de números. Entonces, digamos, cuando yo hago esta operación, uso el signo de cruz, de más que yo usaba en la escuelita para sumar, esta operación no se refiere exactamente a esa operación. ¿Por qué? Porque esta es una operación en el mundo de las flechas. Miren, esto de aquí, si yo dibujo su representación gráfica, sería una flecha y la de aquí también sería una flecha. Entonces, esta suma sería una suma de flechas. Y la cuestión es que me va a dar una tercera flecha de resultado. ¿Y cómo yo obtengo esa nueva flecha de resultado? Pues para eso es que, digamos, yo defino mis nuevas operaciones, que es esta suma azul, en términos de mis antiguas operaciones, son estas sumas negras, son las que yo aprendía en la escuelita. ¿Por qué? Porque tanto la componente X del vector B como la componente S del X del vector S son números reales. Entonces yo tranquilamente esta suma le pude haber propuesto, ¿no es cierto? Como alguna otra operación loca, digamos, le pude haber puesto a este S de X como exponente del BX, por ejemplo, pude haberles puesto como multiplicados entre sí, pude al BX sumarle el BY, pero no, de todas las posibles operaciones que me pude inventar, la que se llama suma de vectores es aquella donde los números reales que forman parte de las componentes X de mis vectores que voy a sumar, también se van a sumar aquí. Y sus componentes Y, las componentes Y de los vectores que estoy sumando se van a sumar también. Y la suma de las componentes X me van a dar la componente X del vector resultante. Y las sumas de las componentes Y de los vectores que estoy sumando me va a dar la componente Y del vector resultante, ¿ya? Eso, digamos, no es nada más simple ni nada más complicado que simplemente tomar, por ejemplo, si este es el vector B, pero expresado de esta forma y no con los y los j, ¿no es cierto? Y este es el vector S. Si a mí me piden sumar B más S, lo que tengo que hacer es sumar el 2 con el 1, eso me va a dar 3, y sumar el 3 más el 4 y eso me va a dar 7. Y lo mismo para el menos. El menos, digamos, en teoría, o digamos estrictamente hablando, sería una operación que ameritaría ponerla con azul porque se trata de una operación nueva que estoy introduciendo en el mundo de las flechas. Y esta operación, digamos, se va a definir en términos de operaciones que ya conocemos en efecto con la operación menos que yo ya conocía en el mundo de los números reales, porque tanto esto como estos son números reales, tanto esto como este son números reales, y el rato que digamos, esta operación significa la resta en los números reales. Es decir,
Y si yo hacía V menos S, lo que me tendría que dar es, digamos, V menos S. En este caso sería simplemente que 1 en I, si quiero usar esta notación con los I's y las J's, y menos 1 en J. ¿Sí o qué? ¿Están de acuerdo? Sigo. ¿Sigo? ¿Sí o qué? ¿No? Sigo. Sí, profe, sí. Bien. Entonces, esta es la forma en la que, digamos, se definiría, ¿no? A ver, perdón. Sí, justo así, ¿no? Restando las componentes, ¿no? Ya, ahora miren, este más de aquí, no se confundan ya, este más de aquí significa conserva el signo de lo que salga del resultado de esta operación, ¿sí? Los menos en el álgebra siempre significan cambia de signo a lo que está delante del menos. Y el más significa conserva el signo de lo que está al frente del más, ya. Entonces, este más de aquí dice conserva el signo del resultado que salga aquí. Listo. Ahora, esto es, digamos, analíticamente, es decir, cuando nosotros vamos a hallar ya sea la suma o la resta de vectores, pero usando, calculando. ¿Qué tal si tenemos una forma gráfica de hacer operaciones? Sí, entonces sí existe esa forma gráfica de hacer operaciones y es la siguiente ya. Primero que nada, la última operación que vamos a ver, ya vimos suma de vectores, resto de vectores, es simplemente lo que acabé de escribir. Y digamos, ¿qué tal si es que a un vector me da la gana de multiplicarle por un número? Por ejemplo, al vector B le quiero multiplicar por 3, entonces yo escribiría 3 por, y este por debería ser un por azul, por un vector V, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué es lo que haría? Si es que yo voy a expresar esto de manera general, este 3 debería ser un número cualquiera, no solamente 3, puede ser menos 2, del 10 millones, del que sea. ¿Cómo yo trato de expresar? Digamos que están pensando, ¿y ahora cómo me hago este libro? Yo les cojo a uno de ustedes así al azar de ayudante y tiene que explicar algo de esto ya. Y tiene justo el problema de tratar de explicar la multiplicación de un vector por un número, pero expresarlo de la manera más general que pueda. Entonces, lo que le gustaría decir es, mira, si es que aquí va un número real, aquí debe haber un algo, es decir, tiene que identificar un puestito. En este puestito lo que va a haber es, va a llenarse es de números reales, y esos números reales van a operarse con la operación azul de producto con el vector B. Ya, entonces, para hacer eso, lo que hacemos es escoger una letra. Cuando hablamos de, digamos, términos matemáticos que quieren representar constantes, una constante es aquello que no va a cambiar, aunque ustedes no sepan cuál es, mientras el resto de cosas sí cambian. Entonces, esta A, digamos, no va a cambiar. Y en mi ejemplo, el V puede ser cualquiera que ustedes elijan. Puede ser, por ejemplo, ya voy a poner un ejemplo, pero esta operación azul se define como la multiplicación de este número por cada una de las componentes del vector, ¿sí? Entonces, este A estaría multiplicado por el B sub X en I, y este A estaría multiplicado por el B sub Y en J. Esa sería la forma más general de escribir la multiplicación de un número por un vector, ¿sí? Ya. Ahora, si es que ya voy a escribir, digamos, algo concreto, es decir, voy a aplicar esta regla a un caso particular. Entonces, ¿qué tal si es que el A es, por ejemplo, el número 3 y el B es el vector 2 menos 1? ¿Sí? Entonces, si yo multiplico 3 por 2, ya, por este vector 2 menos 1, entonces el resultado sería simplemente 6 y aquí menos 3, así. Se triplicó todo el vector porque se triplicó su componente X y se triplicó su componente Y. Ya, ahora, ¿cómo geométricamente, cómo gráficamente podemos pensar en estas operaciones? ¿Sí? Entonces resulta que la suma de vectores se le puede hacer de manera gráfica y de una manera simple. Ya, entonces supónganse que ustedes tienen un vector S dibujado de esta forma, así. Y ustedes tienen un vector V, por ejemplo, así. ¿Ya? Este es su V y este es su S. Ya, entonces, por ejemplo, ¿qué tal si ustedes quieren hacer V más S? Quieren calcular V más S. Así. Pero quieren verlo gráficamente cómo sería, ¿ya? Entonces, lo que se suele hacer es el vector que está a la izquierda del signo más se mantiene tal cual. Se lo va a dejar como que quietito, ¿sí? Entonces, a le sostenemos y le tenemos ahí. Y al S, que es el que está a la derecha del signo más, ¿no es cierto? Le vamos a mover. Entonces, le recorto y le muevo.
y le muevo de forma que el inicio del vector S empiece en el fin del vector B. Es decir, el inicio del vector de la derecha en la suma tiene que empezar en el fin del vector de la izquierda, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago eso? La cabeza tiene que coincidir con la cola, la cabeza de la izquierda con la cola del de la derecha. Entonces, esta cosa, tal como está, con la dirección que tiene, le tengo que recortar y ponerle acá, ¿no es cierto? Ya, entonces hacer eso es equivalente a tener, digamos, gráficamente lo siguiente, ¿no? Como que, ya, sería el vector S, ¿no? Ya, y aquí empezó mi vector V. Ya, ahora la respuesta de sumar V más S, gráficamente hablando, va a ser la flecha que salga desde el inicio del primero hasta el fin del segundo, ¿sí? Entonces, miren, sería una flecha que va desde aquí hasta acá, ¿ya? Entonces, esta flecha azul ya representa gráficamente la suma de V más S. Entonces, V más S, ¿sí? Ya, ¿me cacharon cómo sumar gráficamente? Digan la verdad. ¿No? Sí. Ejemplos. Exprésense nomás. ¿Qué quieren decirme? Sí, me cacharon cómo sumar gráficamente. Ya sabían esto, están aburridos. Sigo. No, en serio. Sí, bro, ya sí entendimos. Bacán. Ya, entonces, la cosa es que, por ejemplo, ¿qué tal si es que yo quiero ahora sumar S más B? ¿Ya? Entonces, al final de cuentas me debería dar la misma flechita azul, ¿ya? Porque solo que trasladada, porque digamos la suma es conmutativa, ¿no? Entonces daría lo mismo sumar B más S que S más B. Si conmutativa quiere decir que yo puedo cambiar el orden en la operación y que me va a dar el mismo resultado, ¿no es cierto? Entonces miren, aquí sumé B más S y lo que hice fue tenerle al B y moverle al S, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tal si es que ahora más bien hago S más B? ¿Sí? Y me debe dar la misma flecha azul. Entonces, como voy a hacer en este caso S más B, yo digo que me tiene que dar la misma flecha azul. ¿Por qué? Porque la suma es conmutativa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que haría con el método gráfico? Mantengo quieto el S y le muevo al B. Entonces a le tengo quieto, y ¿dónde tengo que poner la cola a esta cola tengo que ponerla al fin del vector S, ¿no es cierto? Entonces como que le recorto y todo le pongo para acá, ¿sí? Entonces al B le muevo y vendría algo así, ¿no? Como por aquí, así, ¿no? Ya, este sería el B. Y ahora, ¿cuál es la solución de S más B? Pues va a ser la flecha que parte desde el origen de S y va hasta el fin desde el inicio del primero hasta el fin del segundo vector. Y eso sería, digamos, la flecha que va desde aquí hasta acá, ¿sí? Que si lo hiciera como que con papel milimetrado y no sé, súper exactamente, notaría que justo esta de aquí es la misma flecha de acá, solo que está trasladada, ¿ya? Ahora, por un lado tenemos eso. Por otro lado, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, quiero gráficamente hacer lo siguiente? Miren, yo puedo tener la flecha V y digamos que tengo la flecha S y les quiero restar V con S, es decir, quiero hacer esto. Ya, ¿cómo creen que haría esto gráficamente? A ver, ideas. Como no están muy participativas y participativos, entonces les voy a preguntar directamente. A ver, Eduardo, loco, ¿qué crees? ¿Qué haría aquí? Tengo el V, tengo el S, ¿cómo hago V menos S? Eduardo R. Ya, nada. John Marulanda, ¿cómo crees que haría? Si tengo aquí el V y aquí tengo el S, quiero restar V menos S. Ya, nada. Creo que la S toca pasar al V, o sea, el vector de punto a punto. El inicio de la S hacia el inicio de la S. Simón. Ajá. Le pongo acá. Pero Sí. ¿Cuál sería la diferencia con su? Ya.
Alicia. ¿Cómo? No te escuché. Sí. Lo que digo es que tengo yo dos vectores y si digo que los estoy restando y tú me dices que mueva el S al fin de donde está el V, pero si yo hiciera ese proceso, es como que estuviera sumando V más S y no restando. Entonces, la cuestión es que quisiera saber cuál sería la diferencia entre sumar y restar gráficamente los vectores. Yo, o sea, digamos, aquí lo único que quiero es que me den opiniones nomás, ¿no? No, porque ustedes están aprendiendo esto, en teoría recién estarían aprendiendo esto, ¿no? Entonces, como que eso, no estoy esperando necesariamente que me digan la respuesta correcta, ¿no? Más bien chévere si me pueden decir la respuesta correcta. Entonces, Karen, Rachel, Rivadeneira, ¿tienes una idea cómo restaría esto gráficamente? Ah, ya no. Entonces, Melanie, ¿tienes una idea? Ujú. Ya, entonces es como que estoy hablando solito nomás, ¿no? A buena excepción de Sebastián que me está respondiendo algunas cosas. Ajá, entonces, Thais, por si acaso, quisieras decir algo, ¿cómo restaría esto menos esto? Un no sé ayudaría. Ya. Entonces, no, se resisten. Tal No. vez, Sí, dime, qué bien, gracias por hablar. A ver, dime. No, tal vez poniéndole la ¿poniendo qué? poniéndole la flechita de la B en el final de la S. Eso. Ya, si yo hiciera eso, ¿quién me respondió eso? Ah, Yo, Paula Molina. Paula. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ya, entonces, la cuestión es que si yo moviera ya sea el S o el V sin afectarles nada y solamente les muevo a las puntas, lo que estaría haciendo es otra vez sumando, ¿ya? Entonces, la cuestión es que justo el signo, miren, aquí el B yo podría decir que tiene signo positivo y yo podría decir que el S tiene signo negativo o, en otras palabras, que mi vector S tiene un signo distinto al vector menos S, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ¿qué gráficamente está expresando el menos S con respecto al S? Lo que indica es el sentido que cambia. ¿Sí? ¿Dónde uno puede ver el sentido? El sentido uno lo puede ver en la dirección de la flecha. Entonces, digamos, si la flecha S es esta, la flecha menos va a ser esta de aquí. Es decir, tiene la misma dirección en el sentido, me refiero a que, digamos, tiene el mismo, esta línea no cambió la elevación que tiene, por ejemplo, con respecto al eje X, ¿no? El ángulo va a seguir siendo el mismo, ¿sí? Ahora, la cuestión es que lo único que cambió es que la dirección, ¿no? ¿Qué digo? El sentido. Es decir, la inclinación que tiene, eso vendría a ser como lo que entendemos por dirección del vector, ¿sí? Es decir, ese ángulo lo mantiene, pero lo que cambia es el sentido, es decir, ya no se está yendo como que hacia abajo, sino que se estaría yendo hacia arriba. Y este de aquí ya es del menos S. Entonces el S estaba con la saeta, que es este triangulito puesto hacia abajo. Cuando yo pongo menos S, la saeta, es decir, este triangulito va hacia arriba, ¿ya? Pero se tiene que mantener la dirección. Entonces lo que se cambió es el sentido. Entonces para nosotros poder hacer B menos S, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros ya aprendimos a dibujar la suma de vectores, porque simplemente moverlos, ¿no? Es decir, nosotros ya sabemos qué es B más otro vector. ¿Qué tal si es que ese otro vector que yo le sumo es el vector menos S? ¿Sí? Entonces ahí yo tendría que, digamos, la suma de un vector negativo es lo mismo que tener la resta, ¿sí? Tal cual como en el álgebra, ¿no? La resta es la suma de números negativos, ¿no? La resta está definida como sumar números negativos. Igual aquí. Entonces voy a sumar el vector cambiado el sentido, ¿sí? Entonces ahora sí ya sé cómo sumar, porque miren, yo sí sabría cómo hacer B más menos S, porque esta operación más gráficamente yo sé cómo hacerla y tiene que ver con las intuiciones que me estaban dando ustedes, ¿no? Es decir, dejan quieto el primer vector y el segundo vector al que se le va a sumar, ¿sí? El que se va a sumar al primero, el segundo vector, se le pone la cola en la punta. Entonces le recorto, ya todo esto le muevo así, ¿cierto? Y le pondría por acá. Y este es mi vector menos S. Ya, y la respuesta de B menos S sería, digamos, el vector que empieza desde el primer vector y va hacia el fin del segundo vector.
Miren, y este vector azulito sería B menos BC, ¿sí? Ya, entonces, ¿cuál era el truco, Melanie? Otra vez, estás ya por ahí. El truco para poder cambiar, restar gráficamente. Ajá. Entonces, Michael, Jairo, ¿será que sí? Tú me respondes. ¿Cuál era el truco para que yo pueda restar dos vectores? De cambiarle en la misma posición. No solo la La posición. flechita esa. Ah, la flechita, sí. Bien, bien, loco, exactamente eso es. Entonces, se le cambia el sentido, se dice. Sí, porque, digamos, la flecha en vez de apuntar, digamos, como estaba antes hacia abajo, ahora está apuntando hacia arriba. Cambió el sentido de hacia dónde estaba dirigiéndose la saeta, ¿sí? Exacto, entonces para restar, lo que hay que hacer es cambiar la saeta de dirección y luego sumar B más menos S, ¿no? Ya, entonces tenemos esas operaciones. Y finalmente, gráficamente, ¿qué significará, por ejemplo, si yo tengo un vector, digamos así, y este es mi vector V? ¿Qué significará que yo pida 2V? Así. ¿Qué le pasará a este gráficamente? Se repite 2 veces. Excelente, se va a duplicar de ley. Entonces, como que a este de aquí le voy a agrandar, ¿no? Siempre que multiplicamos algo, por ejemplo, en este caso, el algo va a ser este vector. Siempre que multiplicamos por un número mayor que 1, ese vector, ese algo crece. Si multiplicamos por un número entre 0 y 1, ese algo, digamos, se parte, ¿sí? Entonces, si yo le multiplico por 2, esta cosa se va a duplicar, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Justo como me mencionaban, gracias por las personas que están participando. Entonces este de aquí sería 2B, ¿sí? Ahora miren, ya, este era el B o V, como le suelen decir también. Ya, ¿qué pasa si yo pido un medio de V? Si yo pido un medio de V, este mismo vector va a contraerse hasta la mitad, ¿no? De esta forma, ¿sí? Entonces este es medio V, ¿sí? Entonces justo tomar algo y multiplicarle por un número mayor que 1 lo agranda, pero tomar ese mismo algo y multiplicarle por un número que está entre 0 y 1, pues lo comprime, ¿no es cierto? Lo parte, ¿sí? Ya, con esas cuestiones en mente, ahora ya podemos saber qué es el I y qué es el J. Nosotros vamos a llamar, bueno, hasta ahí me cacharon esas cosas, les voy a mandar deberes de esto, ¿verdad? Entonces, pilas, ¿sí? ¿No? Ja. Ya, entonces, nosotros le llamamos vector unitario. Ahorita necesito hacer una pequeña introducción al vector unitario. A un vector que tiene longitud 1. ¿Sí? Eso, un vector unitario es un vector que tiene longitud 1. A la longitud de la flecha también le llamábamos módulo, recuerden. Entonces, un vector unitario es un vector que tiene, digamos, módulo o magnitud 1. ¿Sí? Y la dirección puede ser cualquiera. Resulta que nosotros, digamos, le llamamos I, este I de aquí, el clásico I de las notaciones de los vectores, este I de aquí. Resulta que es un unitario que está en la dirección horizontal, completamente horizontal. Es un vector unitario que es completamente horizontal. Este es mi vector I. Es decir, este vector de aquí mide 1, esa longitud es 1. ¿Sí? Por eso, miren, ya. Ahora, antes de ir a hacer. Ahora, esto de aquí, la línea vertical, completamente vertical, azul que dibujé de longitud 1 es a la que se le llama J. Entonces el J de aquí, si ustedes ya lo habían visto en alguna otra ocasión, se refiere a eso, a esta flecha azul de longitud 1. El I se refiere a esta flecha azul de longitud 1 pero horizontal. Ahora fíjense qué pasa si es que yo pido 3 veces I. ¿Qué es lo que lograré? Lo que haría es a este I triplicarle, ¿no es cierto? Entonces, digamos, hasta acá es 2 y hasta acá es 3, ¿sí? Entonces, 3i, todo esto de aquí, es también un vector. ¿Cuál vector? El vector horizontal negrito que resulta de triplicar el vector unitario i, ¿no es cierto? Entonces, miren, todo esto de aquí es justo 3i. Esa flecha negrita es 3i, ¿sí? Ya. Ahora, miren, ¿qué pasa si yo a la flecha azul vertical le multiplico por 4? Se va a ensanchar 4, ¿no es cierto? En 4. Entonces voy a tener acá 2 veces J, 3 veces J, 4 veces J, ¿sí? Entonces, el vector que va desde aquí hasta acá va a ser justo el vector 4J. 4J. ¿Sí?
Entonces este vector negrito vertical es el vector 4J. Ahora miren qué pasa si yo sumo el vector 3i más el vector 4J. Entonces, si voy a hacer esa suma gráfica, lo que debería hacer es a toda esta flecha vertical, moverle hasta acá, ¿sí? Como son las sumas de, lo que digo es, ¿qué tal si nosotros sumamos el vector 3i con el vector 4J, ¿no es cierto? Entonces, este vector 3i es esta flecha así, ¿sí? Y el vector 4J es esta flecha así, ¿ya? Entonces, si yo le sumo, ¿no es cierto? Lo que debo hacer 3i más 4j es mantener el 3i donde está, y a este le recorto, ¿no es cierto? Y le muevo, y este inicio, la cabeza del 4j, ¿no es cierto? Le voy a poner en la punta, ¿no es cierto? Del 3i. Entonces, miren qué tal si es que hago esta operación, pero aquí en este dibujo. Entonces, lo que yo obtendría es, miren, ¿qué pasa si a esto le muevo hasta acá? Entonces, esto mismo estaría aquí, parado así, ¿no? ¿Ya? Ahora, la respuesta de la suma de dos vectores, en este caso del 3i más del 4j, es una flecha que va desde el origen del primer vector hasta la punta del segundo vector. Es decir, en este caso, digamos, corresponde justo a esta flecha azul. Y esta flecha azul de aquí es justo la suma de 3i más 4j. Ya, esa es la razón por la que se pone i y j. ¿Sí? Porque el i y el j, y se ponen esas flechitas, son nuestros vectores unitarios. Los vectores unitarios lo que suelen tener ya es llevar esencialmente, ya que conocemos que su magnitud es 1, la información relevante del vector unitario está en la dirección que tiene el vector unitario, ¿sí? Entonces, se suele decir que el que lleva la información de la dirección de un vector es el vector unitario, ¿sí? Entonces, ya voy a aclarar eso, ¿no? Porque hay varios vectores unitarios. Por ejemplo, aquí hay el vector i, que es un vector unitario completamente horizontal, el vector j, que es un vector unitario completamente vertical, y si nosotros agrandamos en 3 al vector i, unitario i, y agrandamos en 4 al vector unitario j, y después sumamos esos dos vectores, justo recuperamos la flecha r, que era la que tiene, que también se le puede escribir de esta forma. Ya, hasta ahí me entienden. ¿No? Sí, sí está claro. Bien, gracias. Entonces, la cuestión es que vectores unitarios hay varios. Y como les digo, miren, como tiene longitud 1, la información relevante que suele llevar los vectores unitarios son la dirección en la que están apuntando. Entonces, la cuestión es que yo, por ejemplo, aquí, en esta flecha azul, yo sí podría encontrar también un vector unitario distinto al vector i y distinto al vector j. Podría encontrar un vector de longitud 1 con la misma dirección del vector azul, ¿sí? Entonces, sobre este vector de aquí, ¿sí? Sobre esta flecha azul de aquí, yo sí puedo encontrar un vector de longitud 1. Le voy a dibujar. Digamos, está acá, ¿no? Estar acá. Esta flechita de aquí, ¿sí? Supónganse que tiene longitud 1. Ya, en este caso, este de aquí se le llama el vector unitario del vector R, ¿sí? ¿Cuál es el vector unitario del vector R? Es un vector, ¿sí? Que está sobre el vector R, que tiene longitud 1. Eso, que tiene el vector unitario del vector R, al que se le escribiría de esta forma, vector unitario de R, ¿sí? Como el vector unitario también es vector, por eso también se le pone la notación de flecha, hace referencia a ¿qué? A un vector de longitud 1 que tiene la misma dirección que el vector R. Entonces, fíjense, en el vector negro sí tiene la misma dirección que el vector azul, solo que, digamos, la longitud cambia, la longitud de este es 1, ¿sí? Ya, ahora, miren, si la longitud de esto, sabíamos, nosotros hace un ratito vimos, ¿no es cierto?, por Pitágoras, que la longitud de esta flecha, para este caso, en el que las coordenadas de x son 3 y las coordenadas de y son 4, sabíamos que la longitud de este es 5, ¿no es cierto? Entonces, toda esta flecha azul tiene una longitud de 5. Entonces, lo que notamos es que, digamos, ¿cuántos vectores unitarios negros entrarán en esta longitud? Si los vectores unitarios negros miden 1. ¿Cuántos de estos negritos van a entrar en esta longitud? 5. Excelente. Bien, bien. Es solamente 5 nada más, no con decimales, ¿ya? Sí, 5, ¿por qué? Porque, digamos, toda esta longitud azul es 5 y este de aquí mide 1. Entonces, de estos entran 1, 2, 3, 4, 5 entrarán, ¿ya? Eso está buenazo, porque yo puedo reconstruirle a todo el vector R, ¿sí? Es decir, a todo el vector R yo le puedo, digamos, escribir como el vector que se obtiene al multiplicar 5 veces o al agrandar en 5 su vector unitario, ¿sí? Es decir, si yo les tiro en 5 a este vector negro, llego a tener todo el vector azul, ¿no es cierto?
Ya, ahora resulta que 5 justo es la longitud de la flecha. Por eso, digamos, en general, otra forma de reexpresar a los vectores es la siguiente, ¿ya? Es poner la longitud, módulo o magnitud. Estas tres son, digamos, sinónimos, ¿no? En este caso particular, del vector R. Entonces, digamos, de manera general, nosotros solemos escribir la longitud de las flechas con el nombre del vector sin la flecha encima. Es decir, este número 5, digamos, corresponde al módulo del vector R. Si yo quiero escribir una fórmula general de cómo reescribir un vector en términos de su vector unitario, yo diría que es igual al módulo o la longitud del vector, sí, por su vector unitario. ¿Ya? Entonces, miren cómo yo saco el módulo de un vector, en este caso el módulo del vector azul o la magnitud del vector azul. Lo que hice fue Pitágoras, ¿no? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, y saqué la raíz de eso y eso me dio la longitud de 5. Ese 5, sí, es como yo hago en general referencia a la longitud de un vector, pues pongo el nombre del vector sin la flechita encima, ¿sí? Entonces, esto de aquí se convierte ya en una fórmula general de cómo podríamos nosotros expresar, digamos, vectores. ¿Cómo los expresaríamos? Poniendo su módulo y multiplicándoles por el vector unitario. Sí, por lo que acabo de mencionar, miren, el vector unitario, sí, vale 1 y además está en la dirección del vector azul. Si sabemos que la longitud del vector azul es 5, entonces entrarán 5 de estos. Entonces yo puedo decir que todo el vector azul lo podría obtener si es que cojo el vector unitario de R y le agrando en 5, que es lo que estoy diciendo aquí. Y como eso puedo hacer para cualquier vector, entonces eso va a funcionar para todos los vectores. Y para el vector S, para el vector V, ¿y qué es lo que va a funcionar para todos? Una forma de contar eso, es decir, mira, tú puedes obtener cualquier vector, si quieres poner el vector V, si cualquier vector, ¿haciendo qué? Sacando el módulo de ese vector y multiplicándole por su vector unitario. Entonces el vector unitario del V será UV, ¿sí? Ya, entonces esta fórmula sí nos va a servir, ¿sí? Porque nos permite también encontrar, digamos, vectores unitarios, porque si yo tengo esta fórmula, puedo encontrar el vector unitario. Miren, un vector unitario lo podría obtener si es que al vector B, al vector V le divido para su módulo, así. Si notan que lo que estoy haciendo es pasando a esto que está multiplicando al otro lado dividir. Ya, puedo hacer eso, ¿por qué? Porque yo ya aprendí que a un vector sí le puedo multiplicar por un número real. En este caso, al vector V le estoy multiplicando por 1 sobre B. Ya, miren, ahorita inmediatamente les mando otro enlace, ¿sí? Por favor, conéctense, ¿sí?